Estamos entrando en una nueva era, en una nueva realidad, en un mundo nuevo, en un mundo distinto, en donde las energías van a cambiar, no necesariamente para mal. Hay mucha gente que está un poco preocupada o alterada respecto de este nuevo panorama astral que se viene para 2023, 24, 25 y de ahí en adelante. Es importante saber que van a cambiar las energías, pero que eso no sea una cuestión que nos dé miedo, que nos dificulte las cosas, sino por el contrario, estar preparados, estar conscientes de que se viene un nuevo panorama astrológico, una nueva influencia, una nueva energía que va a estar disponible en el mundo, a mi entender es imprescindible. Por ejemplo, los cambios de Plutón son importantísimos y Plutón está entrando en Acuario ahora. Depende de cuándo vean el video, el 23 de marzo va a cambiar. Y bueno, los cambios de Plutón marcan un clima nuevo, pero lo que pasa es que este cambio de signo de Plutón se ve acompañado además en el transcurso de los próximos años por un cambio de signo de Neptuno que pasa de Piscis a Aries, un cambio de signo de Urano que pasa de Tauro, pasará de Tauro a Géminis, y un cambio de signo de Saturno que ya cambió a Piscis hace poco. Eh, es un panorama totalmente diferente al que veníamos transitando últimamente. Yo me acuerdo, la magia de ser consciente de los cambios o de la influencia astrológica, que de eso se trata, ¿no? De ser conscientes, no de estar temerosos, preocupados y demás, sino de ser conscientes, ¿no? Si nos adentramos en estos terrenos del interés por la astrología, es porque seguramente, digamos que nos gusta tener algún tipo de noción de lo que está pasando, tener un mapa, tener a nuestra disposición el mapa planetario de un momento determinado, o un mapa natal, o un mapa de tránsitos, un mapa de revolución solar. Es decir, podemos también lanzarnos a explorar el mundo sin ningún tipo de mapa. La gente que no estudia astrología o que no se interesa por los astros está en toda la libertad de hacerlo porque, bueno, hay gente que tal vez no requiere de esta utilización o de esta conciencia de estos mapas. Pero a mí la verdad que me sirve tener el mapa a mano para entender un poco lo que está pasando. Y es interesante ver, por ejemplo, que en los anteriores cambios de Plutón, de signo, yo o sea, sentía, intuía que la energía ya no era la misma. Me pasó, por ejemplo, cuando Plutón pasó de Escorpio a Sagitario en el 95, 96. Yo no entendía, o sea, veía que el mundo no era el mismo. No era el mismo mundo, no era el mismo mundo al que yo estaba acostumbrado a fines de los 80, cuando era chico, preadolescente. En mi primera adolescencia, comienzos de los 90, había una energía mucho más escorpiana en el mundo, mucho más intensa. Las bandas, ¿no? Las bandas eran eh, oscuras o tenían otro tipo de expresión, como The Cure y demás. Mucho Scorpio, mucho drama, para bien o para mal, pero estaba bueno en algunos casos este drama que se veía, no sé, en la canción del Mundial de Italia 90, ¿no? Esta cuestión como desgarradora, no Timachi, y después en el 96, por ahí, Plutón pasa a Sagitario y comienza una energía mucho más sagitariana, en todo, en el buen y mal sentido, en todo su esplendor. Recordemos que Plutón exacerba el simbolismo del signo en el que se halla presente. Empezó la parte, por un lado, religiosa, filosófica, de voracidad por el conocimiento, por el saber, sagitariana, y también la parte más ligada a lo divertido, fiestero, alegre, propio del fuego, propio de la condición de fuego de Sagitario. Eh, yo lo noté muchísimo ese cambio de etapa en la música de la época. De repente empezó una movida mucho más chingui chingui, fiesta, alegría, los Venga Boys, no sé, las Spice Girls, ¿no? De repente lo que dominaba los charts era totalmente diferente a lo que había sido en los años 80 y 90 con el grunge y todo eso, como que de repente desapareció y empezó una energía más como pum para arriba, no sé, sagitariana. Yo sentí ese cambio energético en el mundo
pero no era consciente, o sea, no entendía por qué había pasado, por qué pasa en la conciencia de la humanidad. Lo mismo cuando pasó de Sagitario a Capricornio, cambió nuevamente la energía. Ahí yo ya era consciente, o empezaba a ser consciente de la astrología, el año 2008, por ahí, y me di cuenta de que esta energía de expansión, de viajes, digamos, despreocupados por el mundo, de fiesta, de diversión y demás, algunos excesos también, porque Sagitario también, determinada expresión o manifestación armónica, podría ir para el lado de los excesos, pero eso se empezó a trastocar cuando Plutón entró en Capricornio. Pasamos ya 15 años de Plutón en Capricornio, ahora está entrando en Acuario, pero cuando entró en Capricornio, la energía del mundo empezó a capricornizarse un poco más. Esto estar más centrados en la Tierra, responsabilidades, el deber ser, también un poco las restricciones y los límites. Recordemos lo que pasó en el 2020, ¿no? De hecho, esto de no, el no, no hagas esto, cuidado, no salgas de tu casa, quédate en casa, era un poco la norma de esos tiempos, o la frase. Mucha energía capricorniana, inclusive en cosas que parecen triviales, pueden parecer triviales, pero que representan, reflejan un poco la energía global del mundo. La arquitectura se volvió un poco más racional, más lisa, ¿no? Nada de ornamentos innecesarios. Hagamos cosas lisas que sean fácilmente pintables, que se mantengan fácil, que no haya que meter tanta inversión en mantenerlos. Algunas cadenas de comidas rápidas de fast food son notorias por haber cambiado de ser como tener firuletes y cosas rojas y figuras y demás, a ser como una especie de caja, ¿no? Una caja negra para ir y comer y eficiencia y nada más. También una cosa capricorniana que se notó mucho es esto de ser el mejor, es decir, sobre todo se ve en la parte creativa y en la parte competitiva en los deportistas, ¿no? Llegar a la cima, llegar a lo más alto, eh, cumplir con una serie de normas, con una serie de requerimientos del mundo, digamos, para llegar. Esto del GOAT, ¿no? El jugador de fútbol, el greatest of all time. La gente dice, el mejor fue Pelé, el mejor fue Messi, el mejor fue Cristiano Ronaldo, Maradona. El mejor, a ver quién es el mejor, el número uno, cuando en realidad, y ahora se viene una energía acuariana, tal vez podemos pensar en, no sé, quiénes son los buenos, los mejores, los más o menos mejores, ¿no? No esa cuestión de el mejor, el número uno, el que más llega, que más logros tiene. Todo esto va a cambiar, porque se vienen energías totalmente diferentes. Vamos a explorar todo el panorama energético que cambia, empezando, bueno, con Plutón entrando en Capricornio, en Acuario, perdón, saliendo de Capricornio y entrando en Acuario. Yo estoy con un tránsito de Neptuno sobre mi Sol, así que a veces tengo estas confusiones. Pero, ¿qué pasa con esto? No solamente Plutón es como digamos, el que más influencia tiene dentro del panorama global, aunque obviamente todos los planetas transpersonales, Saturno también como planeta social, Júpiter, bueno, los podemos involucrar en un panorama global de la energía que el mundo está sintiendo en su conjunto, pero Plutón pesa muchísimo. Pero no solamente es Plutón en Acuario. Lo que podemos marcar como una energía clave en esta etapa es que pasamos de una instancia de energías principalmente yin, ¿no? De llamada polaridad negativa, es decir, introspectivas, hacia adentro. El panorama planetario en 2019, 20, 21 era Plutón en Capricornio, signo de polaridad yin, ¿no? Urano en Tauro también, y Neptuno en Piscis. O sea, tenemos Capricornio, Tauro, Piscis. ¿Qué pasa con esto? No está tan presente ni la extroversión, ni el salir afuera a explorar, a divertirse despreocupadamente. Hay algo mucho más que nos llevaba hacia adentro, hacia la reflexión. Nos llevó adentro en 2020, literalmente, ¿no? Adentro de casa.
pero son energías más introspectivas, ¿no? Menos expansivas, menos de salir, explorar y demás. Tampoco están tan ligadas necesariamente a la creatividad, conectando lo creativo, por ejemplo, con el fuego. Digo la creatividad en el sentido del el capricho creativo, ¿no? Esto de, qué sé yo, hago esto porque se me ocurre, porque se me canta, como decimos en Argentina. Eh, Me quiero pintar un cuadro, quiero hacer esto, quiero armar una obra, despreocupadamente, también con el desparpajo del fuego. Eso no estaba tan presente en el mundo. Tampoco esta energía contestataria, rebelde, si se quiere, de Acuario, inconformista. Lo que estaba más presente es el Capricornio, que es más de aceptar las normas sociales, lo que rige la sociedad, el status quo. Eso es lo que estaba más presente. Esto se va a trastocar totalmente en la etapa que se viene. Pensemos, pasamos de Capricornio, Tauro, Piscis a Acuario, signo de aire, de polaridad yang, es decir, extrovertida, para afuera. Géminis, ¿no? Urano en Géminis también, signo que tiene que ver con lo comunicativo, lo sociable, hablar, utilizar la palabra, conectar con los demás, salir a la calle, a pasear, qué sé yo. Un signo inquieto también. Acuario, Géminis y Aries, Neptuno en Aries. Aries, bueno, también un signo notoriamente de salir a la vida, a explorar, signo notoriamente extrovertido, de acción, de también confianza en sí mismo, pero además estos tres planetas transpersonales van a estar en aspectos fluidos entre sí. Plutón en Acuario le va a hacer un trígono a Urano en Géminis, y los dos planetas, Plutón en Acuario y Urano en Géminis, le van a hacer un sextil a Neptuno en Aries. O sea, van a estar los transpersonales en total y completa armonía entre sí, generando en el mundo una energía mucho más inquieta, movediza, contestataria, independiente, rebelde. Se está empezando a ver, todavía no entró en Acuario cuando estoy filmando el video, lo estoy filmando el 21 de marzo, Plutón entra el 23 de marzo. Ya se ve un poco, un poquito de eso. La gente está un poco más, la gente está harta, digamos. De alguna manera, es como que ya llegamos a un punto en donde venimos de largos años de aceptar, 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 em, de amoldarnos a ciertas normas. Fueron muy necesarias también, o sea, no estoy negando el increíble aporte que Plutón en Capricornio le trajo a la humanidad. De alguna manera había que frenar con ciertos excesos que veníamos arrastrando a la época de Plutón en Sagitario. Plutón en Capricornio le puso un poco de freno a eso. Pero el freno en algún momento ya está, ya cumplió su rol, ya nos dio lo que tenía que dar Plutón en Capricornio, y ahora se viene Acuario, se viene una energía nueva, una energía cuestionadora, una energía también muy colectiva, muy grupal. Se ve, por ejemplo, en las redes sociales, en donde se está privilegiando cada vez más la interacción, el contacto con otros, en mi caso, con otros astrólogos, hacer videos en conjunto, sumarnos, unirnos. Está también dejando de regir un poco, por suerte para mí, eh, esto de la estrella, ¿no? La persona que es la número uno, el top. No, somos todos seres humanos, somos todos, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras virtudes, podemos aportar algo al colectivo, pero esto de, bueno, acá soy yo, soy la estrella, soy el youtuber y demás, no, esto va a dejar de regir, o digamos, lo que está marcando Acuario es que tenemos que unirnos y tenemos que remontar una situación global, idealmente juntos. Em, También hay riesgos, ¿no? La entrada de Plutón en Acuario conlleva ciertos riesgos, como conlleva cualquier Plutón entrando en cualquier signo, ¿no? Por ejemplo, Plutón en Cáncer en los años 30, 20, 30, conllevó también el riesgo del nacionalismo extremo. Plutón en Leo en los años fines de los 40 y 50 conllevó este riesgo del exceso de ego.
figuras egomaníacas, ¿no? En algunos casos, obviamente. También la virtud. Plutón en Leo le dio a la humanidad esta conexión con el fuego interno, el fuego creativo, y fueron épocas muy creativas. Pensemos que el rock and roll empezó con Plutón en Leo, una música que también tiene mucha actitud, mucho de carisma, mucho de creatividad en sí. Eh, Plutón en Virgo, bueno, tuvo sus riesgos también, aunque Plutón en Virgo se vio modificado, si se quiere, por la conjunción Plutón-Urano, que se dio cuando Plutón estaba en Virgo, pero en 1964-65, cambiando el mundo, explicando también el fenómeno hippie y demás. Eh, las transformaciones importantes y rápidas que se dieron en la humanidad en los años 60. Plutón en Libra también tuvo virtudes y defectos, lo mismo Plutón en Escorpio, lo mismo Plutón en Sagitario. Marcamos, ¿no? Una energía expansiva en Sagitario, pero también excesos, ¿no? Fueron épocas un tanto excesivas. Digamos, si uno de los aportes, pero también los vicios de Plutón en Capricornio es una suerte de exceso de lo políticamente correcto, si se quiere, aunque nos hizo ser conscientes de los excesos de la etapa anterior. Bueno, pero en Plutón en Sagitario tal vez el exceso fue de lo antipolíticamente correcto, era un descontrol, la gente decía cualquier cosa. Esto que también se vio mucho en Plutón en Capricornio, estos comentarios, hoy no se podría hacer esta película, hoy no se podría hacer este disco, hoy la gente no podría hablar de estas cosas como se hablaba en los años 90, porque Plutón en Capricornio nos hizo ser conscientes de que hay cosas que hay que respetar y hay que abordar de diferentes maneras. Esa tal vez es una de las principales enseñanzas de Plutón en Capricornio. Bueno, y Plutón en Acuario también conlleva ciertos riesgos. Por ejemplo, esto de lo excesivamente mental, racional, alejándonos un poco de la parte emocional, eh, ser demasiado fríos tal vez. Esto de a veces Acuario podría poner demasiado foco en lo tecnológico, en lo robótico, si se quiere, y podríamos pensar en un mundo excesivamente robotizado, tecnologizado, eh, en donde nos alejemos paradójicamente de esta cuestión del humanismo puro, más allá de que Acuario, idealmente, en su manifestación armónica, es un signo humanista. Eh, pero bueno, es importante, y también otro de los riesgos puede ser esto de algo, una situación constantemente caótica o revolucionaria, pero sin ningún objetivo preciso, ¿no? Simplemente el caos y el descontrol por descontrol mismo. O cuestionar todo. Nos podemos retrotraer el anterior Plutón en Acuario a la Revolución Francesa, que se dio en épocas de Plutón en Acuario en Francia, y con todas sus virtudes y con todos sus riesgos también. Por eso es importante saber que si queremos propiciar algún tipo de transformación o de cuestionamiento, de cambio de paradigma, cambios de sistemas de gobierno, cambios de lo que sea, ser conscientes de lo estamos haciendo porque es realmente un cambio, una transformación que necesita el mundo, o lo estamos haciendo, digamos, influenciado por esta energía acuariana de tirar todo abajo, eh, porque sí, ¿no? No sé, podemos pensar que tal vez la Revolución Francesa es un ejemplo de algo positivo. No sé, habría que debatir, ¿no? Si la monarquía que fue reemplazada por la República en Francia era más virtuosa o menos virtuosa que la democracia que se activó después. Pero hay esta influencia de Plutón en Acuario, obviamente, que conllevó la independencia de los Estados americanos, la independencia de Estados Unidos, la visualización de estos sistemas democráticos, republicanos, igualitarios, igualdad, fraternidad, ¿no? Son todos lemas acuarianos, que estaban muy presentes en esas épocas de Plutón en Acuario y que seguramente se enarbolen en esta época, en los años que se vienen, 2023, 24, 25, algunos políticos enarbolen esas frases
pero también queda en nosotros detectar si esas frases acuarianas, entre comillas, detrás tienen una voluntad de realmente mejorar el estado de vida de los ciudadanos, o son simplemente frases que se utilizan porque saben los políticos que se vienen estas energías de cambio, digamos, si simplemente son frases que se dicen como una suerte de efecto publicitario, pero en realidad detrás no está la voluntad de cambiar nada para mejorar. Depende, o sea, está bueno que estemos atentos a esto. Lo importante es saber que va a haber mucho acuario, mucha movilidad en el mundo futuro, inmediatamente futuro, ya empieza. Ya entra Plutón en Acuario el 23 de marzo. eh, y sería fundamental ver hacia dónde direccionamos esas energías de cambio. Así que bueno, esto es una de las cosas que va a aportar Plutón en Acuario. También es cierto, ¿no? Lo que decimos, lo que dije en algunos posts, si nosotros nos quedamos demasiado aferrados a la energía anterior, si es como que veníamos en una dinámica Plutón en Capricornio, una dinámica dada, ¿no? Y queremos seguir en la misma, es importante saber que el mundo no va a ser el mismo y que esa energía capricornizada, que estaba en el, digamos, en el foco principal en estos años, no va a estar de vuelta, ya no va a estar más en ese foco principal. Entonces, si seguimos con las mismas técnicas, los mismos abordajes, la misma manera de vivenciar la experiencia vital en el mundo venidero, en los años que vienen, medio que nos vamos a quedar un poco en el pasado, vamos a quedar en una suerte de ostracismo. Así que está bueno entender la energía acuariana que se viene y tratar de incorporarla, de sumarla a nuestra vida cotidiana. Saturno entró en Piscis hace poco. Acá también, esto suma a esto que decimos, ¿no? Porque Saturno venía en Capricornio en los 2020, cuando se dio los sucesos de esos años. De hecho, se dio la triple conjunción entre Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Pasó a Acuario, pero Saturno está en regencia en Acuario. Recordemos que Saturno es el regente tradicional de Acuario. Por lo tanto, había todavía una influencia saturnina en el mundo. Saturno que puede tener que ver con consolidar, pero también con límites, ¿no? Pero ahora Saturno entra en Piscis, entra en un signo que no tiene nada que ver con lo saturnino, un signo más bien neptuniano, o en todo caso jupiteriano. Y Saturno va, digamos, si lo que rigió en el mundo hasta 2022 es una energía más bien capricornizada, saturnizada, del no, del límite, de la restricción, etcétera, no podemos decir que se viene un viva la pepa, pero se viene una cosa un poco más eh, libre, digamos. Una cosa que a mí me gusta, yo soy doble Piscis, yo tengo luna en Géminis, tal vez la excesiva estructura me incomoda un poco. Pero bueno, el exceso de libertad, pero en el sentido de que cada uno haga cualquier cosa, anarquía, qué sé yo, no sé si está tan bueno, habría que ver. Por eso también es importante tratar de llevar esta fuerte energía acuariana hacia buen puerto, ¿no? Eh, pero bueno, Saturno en Piscis suma una suerte de estructuras que se disuelven de alguna manera, o que no van a estar tan firmemente presentes. Ya lo empiezo a ver un poco, hay mayor laxitud en el mundo allá afuera. Me acuerdo, me mudé a este lugar en donde estoy viviendo en 2018. Salía al balcón, salía a caminar, había constante presencia policial, mucho control. eh, ¿No? Uno estaba en ese, por un lado está bueno en el sentido de la seguridad y por el otro lado había como demasiada eh, presencia, ¿no? Estaba demasiada la ley, Saturno, Capricornio, muy presente, muy como encima. Ahora no veo, creo que no sé, en el último año, en los últimos 365 días, habré visto 3 autos policiales. No sé.
no, hay algo más laxo. Y se viene, tal vez, todavía más laxitud. Em, pero bueno, insisto, es como que a veces la cosa se vuelve, por un lado, muy organizada, estructurada, pero a veces es como ese lazo se cierne demasiado sobre nosotros y nos termina como ahorcando. Y hay un momento en que es necesario que el lazo deje de ahorcarnos y nos dé un poco de aire para respirar. Y se viene aire, principalmente, ¿no? Saturno en Piscis, bueno, no es aire, pero Plutón en Acuario sí, Urano en Géminis también, y Neptuno en Aries. Aries no es aire, sino que es fuego, pero también es un signo extrovertido, de salir al mundo, de explorar el mundo, independiente. Y sobre todo, Aries es el signo tal vez más alejado al qué dirán, ¿no? A la norma, a tener que cumplir las expectativas de una sociedad que nos impone normas, que nos impone leyes, que nos impone reglas. Aries es el, el rebelde sin causa, ¿no? Es Marlon Brando en la película The Wild Ones, ¿no? Al que le dicen, bueno, ¿contra qué te rebelas? Y Marlon Brando dice, ¿qué ofrece? Me rebelo con cualquier cosa, contra cualquier cosa que me quieran imponer. Aries, Acuario comulgan bien en esa dinámica. Y Neptuno va a estar, digamos, aportando una cuota ariana también importante. Eh, es interesante tener esto en cuenta. Y por último, Urano, que va a entrar en Géminis en 2000, creo que en 2025, por ahí. Eh, en, en este momento, pero en 2025 va a estar Plutón en Acuario, en trígono Urano en Géminis y ambos en sextil a Neptuno en Aries. Eh, Claramente, todo esto resuena a movilidad, inestabilidad, cambios, fluctuaciones, pero insisto, no hay que desesperar. Obviamente, este estado de cosas nuevo seguramente le pegue, digamos, o afecte más a gente que tenga en su carta natal tendencias más hacia lo fijo, hacia lo estable, mucha tierra, mucho Tauro, mucho Capricornio, ¿no? Gente que quiere que la cosa funcione bien, como una estructura bien sólida. Y todo esto remite a algo más caótico, más inestable, más impredecible. La gente que, como yo, no tiene tierra, tiene doble Piscis, Luna en Géminis, mucho Urano y demás, y seguramente sea un poco más divertido, ¿no? Que haya más onda, que pasen cosas, que haya más creatividad, que la gente se junte en las plazas, que haya movidas colectivas, eh, etcétera. Pero eh, es importante saber que más allá de este estado eh, movedizo del mundo, se pueden construir. O sea, de hecho, la gente en la época de Plutón en Acuario, en los 1700, en la época de Plutón conjunción Urano, los años 60 y demás, hay gente que construyó cosas muy sólidas, gente que más allá de la agitación imperante en el mundo, es como que agarró esa agitación y la transmutó en energía disponible para consolidar estructuras sólidas. Pero ¿qué pasa? Esas estructuras sólidas sí o sí necesitan de que aceptemos esta energía móvil. Es decir, supongamos, queremos construir un edificio, un teatro o lo que sea. Bueno, tal vez ese teatro pueda construirse, pueda consolidarse, pero eh, pensemos en hacer actividades grupales y actividades colectivas, convocar a la gente, que sea un núcleo de unión, un núcleo de reunión, proponer en el teatro obras innovadoras, poco convencionales, acuarianas, ¿no? Darle espacio a gente que tenga algo nuevo para decir. De esa manera, una persona, un empresario, qué sé yo, puede construir un teatro y le puede ir muy bien. Y puede ir acumulando ahorros en su cuenta bancaria. O sea, no es algo que inevitablemente lleve al caos, al quiebre del mundo. No, el mundo atravesó muchas instancias como estas. Eso también es lo bueno de analizar, de estudiar un poco el panorama
planetario global a lo largo de los años, uno puede, digamos, entender esta energía, aceptar esta energía, aprender de esta energía y desplegarla en su vida cotidiana, y de esa manera no tendría por qué generar ningún tipo de perjuicio en nosotros. Pero es interesante que estemos atentos. Así que bueno, en este video exploramos un poco estas energías que se van a venir en el mundo en los próximos años. Seguiremos indagando un poco más de esto en el próximo video.